el autor del 3-2. Foi uma vitória da equipa, lutámos até ao fim, a equipa está de parabéns. Isto é o dia da equipa, Portugal, e estamos de parabéns e temos que continuar agora a trabalhar bem para conseguir os nossos objetivos. E agora frente à Holanda. Vamos jogar para ganhar, como sempre. Está apasionante ese grupo es el grupo B. El grupo B. Porque ya veremos lo que pasó entre Alemania y Holanda. Alemania ganó los 2 partidos y no está clasificado. No está clasificado. Todo puede ocurrir. Lo que le conviene a Holanda, que en este momento perdió los 2 partidos y todavía no está afuera, lo que le conviene a Holanda es que a partir de ahora lo que queda es que Alemania gane todo. Es decir, que Alemania le gane a su próximo rival, que será Dinamarca. Y tiene que golear a Portugal. Ojo, un 2-0 no alcanza, porque no ha sido goleado nunca Holanda. Tiene el gol de Van Persie que vamos a ver hoy fue claro. Fue fundamental para mantenerlo con vida. Así que si gana Alemania, aunque sea por la mínima diferencia, Holanda ganándole 2-0 a Portugal, lo cual no me parece tan descabellado, a pesar de que viene jugando mal Holanda, todavía puede alentar alguna esperanza de clasificación. La gente, recién lo contaba Walter Zafarian, se la agarró con Cristiano Ronaldo, naturalmente no los portugueses, muchos más los hinchas neutrales que estaban en el estadio, y particularmente sí los hinchas daneses, cuando después de dilapidar un par de chances propicias para marcar gol, Cristiano Ronaldo cada vez que la tomaba gritaban Messi, Messi. Bueno, a esto se refirió también cuando luego tuvo que hablar ante los medios, tuvo una particular dedicatoria fuera de todo protocolo para con Lionel Messi. Usted escúchelo, ¿lo atacó a Lionel Messi o habló con cierta ironía con respecto al hombre de Barcelona? Escuchamos. Se ha convertido en un... A ver, não lhe passasse. Eu sabe onde estava eu? Sabe? Sabe onde estava? Estava na Copa América e fui eliminado no país dele. Não era pior? É pior, não é? Eu estou contente de jogar o europeu. Ainda estou um jogo de ganhar, os próximos jogos estamos na próxima ronda. Muy bien. Bueno, igual hay que decirle a Cristiano Ronaldo que todavía a esta altura, después del segundo partido, la Argentina no estaba eliminado, como cualquier selección no está eliminado en su segundo partido, quedó eliminado luego del cuarto partido de caer por penales ante Uruguay. Bueno, es el grito de guerra, es donde vale gritan Messi. Esta es la casa del Metalist, en la ciudad de Kharkiv, donde el equipo ucraniano hace las veces de local. Ahí está Van Marwijk, antes veíamos a Lev, los pelos de este. Muy bien. Y la acción del partido. Teniendo a los 2 goleadores de las 2 ligas, no más importantes, pero sí importantes de Europa, como son la Premier League y la Bundesliga, ves que Holanda no puede convertir goles. Van Persie jugó titular, Antelaar ingresó en el segundo tiempo, Van Persie perdía la primera acción, y el que no va a perdonar es Super Mario. Una gran definición del delantero de Bayern Múnich, y el pase de y la asistencia de Schweinsteiger es maravillosa. Además que porque hace un tiempo que lo marcan muy pocos futbolistas. Frena, mírenlo, como levanta la cabeza, mira, ahí toca. está. Qué va. Es el futbolista favorito de Fernando Solabarrieta, ¿no? Schweinsteiger. Muy bien. Sí, cuidado. Está preparado para el partido de mañana. Tiene mañana. Todavía con Pato ya. Una acción que termina con este cabezazo de Baksuber. El centro había sido de Ozil, el que salva es Stekelenburg. Minuto 38. Otra vez es todo del arquero para mí. Super Mario, sí. Se jugó antes. Un Stekelenburg que hasta el Mundial había sido figura pero excluyente. Después había tenido una muy buena temporada en Ajax. No, ahí está Joaquín, el equivocado Joaquín Lev. Sí. Porque lo sigue poniendo Manuel Neuer. Es figura de todos los partidos, pero Zafarian lo quiere afuera y este ya no está bien. No debe haber otro que ataje mejor, ¿qué es eso? O le debe gustar. La gente Bilardo ponía a Garré y todo el mundo lo criticaba. Sí, no. Y bueno, está bien, mal no jugaba Garré. El mago Garré, el hombre de perrito. Bueno, por eso. Van Books. Cuente la historia de Ben.
No, viene después del bloque. En el próximo bloque. Ahí está Juan Marwis, que estaba bastante nervioso. Estaba ansioso, ¿no? Sí, en el segundo tiempo, de arranque hace dos modificaciones. Para intentar tener la pelota con Van der Vaart, Me gustó mucho Hummel. sacó... El chico del central. ¿Sí? Ah, claro, sí, el jugador del Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, muy bien, Y Joven. puso también a Huntelaar a jugar. Igual al equipo le faltó profundidad. Robben no apareció en el partido. Después, cuando se iba reemplazado, Che, mal el arquero acá, mirá. una muy buena tajada. Che, mirá qué mala pelota ataca. Un gran atajador. El arquero del montón, dijo hoy Zafarian. Es un arquero del montón. Sí, mirá el arquero del Claro, montón. es un gran atajador. Pero eso no es ser un buen arquero. Mamá, Zafarian. No, Laura se llama mi mamá. ¿Para qué te va? Bueno, se llama Laura. Ahí está Schneider, que se quejaba, se enojaba con Eriksson, que fue el árbitro del partido. Porque entiende que la toca el arquero, no. A ver, no la Sí, toca, no la toca. No la toca. Debe haber reclamado alguna otra. Va a llegar el gol del descuento, lo va a marcar Robert Van Persie. Así, muy buena definición del hombre de Arsenal. ¿No pudo haber hecho algo más, Manuel Neuer? No sé, pues usted lo encuentra No, que yo diga que es un buen arquero no significa que le pueda hacer goles, claramente. que pudo haber hecho algo más. Igual está muy tapado, la pelota le pasa de caño al marcador central entre las piernas. La Deutsche Welle que tiene al señor Buscalia como responsable en el segmento español, hace un análisis paralelo. Y acá Stekelenburg es el que está Es casi un para que te traje, ¿no? ante Klose había ingresado a jugar el partido en lugar de Mario Gómez. Final del partido. Müller, que también se fue. Está enojado Schneider con alguien en el final. Los jugadores holandeses me parece que con alguien. Con el árbitro. No, había enojos con jugadores alemanes. Ahí está la tabla. Querían trompear. 6 puntos en Alemania, tiene 3 unidades Portugal. Pelear, darle un gol, un trompo. Mirá los trompis. 3 puntos tiene Dinamarca, hasta acá no ha sumado puntos el seleccionado holandés. El domingo se cierra el grupo, van a jugar Portugal, Holanda, Alemania ante Dinamarca.